siempre que pongo preguntas en Instagram para responder en Stories o en Reels, hay universitarios que, estoy asumiendo que son universitarios en general, gente de Derecho, de Económicas, de ADE, perdón por el viento, espero que se me escuche bien, joder, todo el tiempo calmado y ahora de repente. Y me preguntan qué tienen que estudiar, o mejor dicho, en qué se tienen que especializar para ser asesores fiscales. Y en este vídeo no voy a responder a esa pregunta porque ya lo he hecho muchas veces. Igual hago un vídeo específico, venga, para que quede aquí en YouTube. Pero en cualquier caso, de lo que quiero hablar hoy es de que quizás estéis romantizando la profesión en exceso. Y yo no digo que sea una mala profesión, todo lo contrario, es la mía, que voy a decir. Pero como en todas las profesiones, me imagino que desde fuera se ven y se sienten unas cosas diferentes que desde dentro. Así que voy a intentar en este vídeo daros una imagen más realista de lo que es el día a día de ser asesor fiscal. Y voy a intentar hacerlo tanto desde mi experiencia como asesor / gestor más tradicional en España y con este nuevo camino disruptivo tanto de fiscalidad internacional como de prestación del servicio de forma digital, que ambos son dos cambios muy relevantes que tienen cierta incidencia en lo que voy a exponer en este vídeo. Así que nada, espero que os guste y para nada va a ser para que no elijáis acompañarme en esta profesión, pero sí para que lo hagáis con más conocimiento de causa, porque no hay nada peor que dedicar un tiempo, el que sea, a especializarte en una cosa y descubrir que al final no era para ti, ¿no? Pues si puedo salvar a alguien de eso, genial. Y si consigo que potenciales clientes y en general empresarios de diferentes ámbitos tienen o que tengáis una visión, una conciencia más amplia de lo que es ser asesor fiscal, os va a ayudar también a trabajar mejor con vuestros asesores fiscales, que también es importante porque creedme que es una profesión dura. Así que vamos allá. Entonces, ¿empezamos por lo mejor o por lo peor? Bueno, lo mejor porque acabo antes, porque realmente es algo que suele ser más autodescriptivo, suele ser algo que os atrae y para mí, yo no escogí la profesión en un inicio, sino que, mi padre es asesor fiscal y yo es lo que he mamado desde pequeño. Mis hermanos, que son mucho mayores que yo, he tenido, no voy a decir 3 figuras paternas, pero so and so, y digamos que, aunque no fue mi elección inicial al acabar la universidad o al acabar el máster, pues siempre colaboré durante los veranos en la asesoría familiar. Al final, tras una vida siendo asesor fiscal, pues los amigos de mi padre muchas veces tienen negocios, se habla de negocios, de fiscalidad, de finanzas, en general. Lo que quiera que sea, yo voy a ir por allí. O no, mala idea, me cago en... el caso... que al final siempre he estado caminando paralelamente al sector y después, desde 2018, ya entré de lleno en Afinson, la asesoría familiar, hasta descubrir una serie de cosas que van a estar evidentemente en la parte de lo peor de ser asesor fiscal, que fue lo que junto con la pandemia y en la deriva de España, lo que me expulsó, entre comillas, de España al exilio fiscal, a renovar el sector y el business, aunque pueda sonar muy ambicioso, sí que lo veía así en mi cabeza. Y esto me lleva a lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Pues mi Kaizen, que también puede ser el vuestro. Pero hostia, Kaizen. Siempre digo Kaizen cuando quiero decir Ikigai, en realidad, japonesadas. La cuestión, tu Ikigai es aquel punto de intersección entre diferentes cosas que son muy positivas para ti y para el mundo. Pues, por ejemplo, ¿por qué digo que era mi Ikigai? Pues porque soy bueno en ello, evidentemente, a diferencia de otras personas con mi mismo background académico. Yo tenía la experiencia no solo de asesor, sino también de emprendedor, y eso te ayuda a ser mucho mejor asesor. Entonces, en lo que eres bueno, en lo que está bien pagado, que en la parte de lo peor os voy a demostrar porque no es un sector bien pagado, aunque nosotros seamos una excepción, o no suele serlo, mejor dicho. A partir de aquí, soy bueno, está bien pagado, el mundo lo necesita, es decir, consideraba que estábamos en un punto y seguimos estando en el cual, pues, ya no voy a decir España, porque en realidad es todo Occidente y si no el mundo, vamos a decir la OCDE. Y los que no son OCDEs, en fin, me entendéis, el yugo de los estados. Pues digamos que el mundo, efectivamente, siento que necesitaba algo disruptivo. Como bien sabéis, que muchas veces, perdonadme que vaya mirando para abajo, pero es que estoy pretendiendo no accidentarme durante la grabación del video.
Entonces, bueno, digamos que cuando yo estaba en Afinso y empecé a frustrarme con lo poco que podía hacer para los clientes, empecé a curiosear cositas, ¿no? Al final vivía en Vigo, una zona fronteriza. Coño, nadie sabía lo que era el NHR, o le sonaban las siglas, o pensaban que era algo poco aprovechable. Y joder, Afinso no es una asesoría pequeña, precisamente, tampoco es gigante, pero no es una asesoría pequeña, y encima aquellos clientes que se hacían muy gordos y que tenían operaciones societarias que se nos podían escapar por estructuras, ¡uepa! Casi pillo durante el vídeo. Que se nos podían escapar por estructura. Los enviamos a Garrigues, que para quien no lo sepa, pues es uno de los despachos más importantes de España, sino el que más. Y quiero decir que tengo buen trato, y con otras personas del mundo de la fiscalidad y abogados tributarios. Y en general no es que fuera absolutamente desconocido el tema de, yo qué sé, NHR, SLCs, Estonia, Dubái, Malta, Chipre, lo que sea, tributaciones territoriales, todo eso con lo que hoy ya estáis acostumbrados, pues en 2019 le sonaba raro hasta al gremio de la asesoría fiscal. Y es ahí donde vi claro que tenía que empezar este camino. Entonces, ¿qué tiene de positivo? Bueno, pues la idiosincrasia particular de mi negocio tiene como muy positivo esto. Sin embargo, para buscar lo mejor de la asesoría fiscal tradicional, ya me va costando más. Porque salvo que tengas una cartera ya consolidada de hace muchos años, y eso lo que te va a permitir es tener una recurrencia de ingresos, una esperabilidad de ingresos, lo cual para un negocio es impagable, y el estrés que reduce. Es como si sois infoproductores, pues la diferencia entre... Llevo todo este tiempo tapando el micrófono. Bueno, termino esto. Como la diferencia entre hacer lanzamientos y tener membresía. El nivel de estrés es muy diferente. Voy a chequear que no llevase todo el vídeo tapando esto. Me voy a cagar en... Bueno, antes de nada lo compruebo. Vale, sí, se ha escuchado perfectamente, menos mal, porque toda esta caminata ha sido hora y pico cuesta arriba, que evidentemente no puedo grabar porque me quedo sin aire, y ahora cuesta abajo. Esperaban haberme comido una parte del trayecto sin escuchar. Bueno, el caso, seguimos con lo mejor de ser asesor fiscal, que como os decía, salvo que tengas esa cartera ya construida, pues no os creáis que se me ocurren demasiados beneficios, más allá de la autorrealización que te puede dar ocupar esa posición a la hora de ayudar, iba a decir defender, pero defender es una segunda derivada, ayudar a los clientes a pagar menos impuestos y en general a sacar adelante sus emprendimientos, pues sí, y lo que os comentaba del Ikigai. Pero más allá de eso está complicado, y esto me obliga a inaugurar directamente la segunda parte del vídeo, que es la de lo peor, o por lo menos la parte más realista de ser asesor fiscal. Y da igual si hablamos de fiscal con empresa, como si hablamos del sector de la asesoría fiscal en general, las partes negativas que se me ocurren pues son mucho más numerosas. Empezando porque os decía lo de que si tienes una cartera ya instaurada sí que puede ser un muy buen negocio, pero sin eso estás jodido. Bueno, pues el primero de los motivos es porque la captación de clientes en el sector de la asesoría fiscal es complicado. Y es complicado porque el asesor conoce tu color de calzoncillos, lo conoce todo, y eso hace que sea difícil cambiar. Además, el coste de cambio, ya solo a nivel de papeleo, a nivel de traspaso de cuentas, de contabilidad, el momento de salto, quién hace la declaración, no la tenemos al día, no llegamos a tiempo, es un lío cambiar de asesor. Y la realidad es que captar clientes que no sean de empresas o autónomos de nueva creación, y si son autónomos es muy difícil ser rentable, pero si son empresas de nueva creación, ok. O si son clientes que están muy descontentos con su anterior asesor. Pero una lección importante aquí, y es que muchas veces están descontentos con su actual asesor por culpa de ellos, no del asesor, por culpa de ellos. Muchas veces hay un mal asesor, pero muchas otras el problema es de que es un cliente problemático. Y perdonadme que tengo que ver el GPS para ver si me he perdido. Otra cosa negativa del sector de la asesoría fiscal, pues que eres el sparring, eres el saco de boxeo de tu cliente. Porque muchas veces vas a ser portador de malas noticias que no tienen nada que ver contigo, tú eres el mensajero. Pero a quien tiene delante el cliente no es al legislador, no es al inspector, no es al burócrata, es a ti. Y tú eres quien va a chupar las blasfemias del cliente, que algunas veces irán dirigidas directamente a ti, otras veces serán pues blasfemias al aire, pero tú eres el que está ahí escuchándolas. Y cuando es una vez o dos, pues pasa. Pero cuando pasa muy a menudo, mola bastante menos, la verdad, que tu día a día tenga un componente así, sobre todo en ciertos meses, en enero, en abril, en julio, en octubre, en general los meses de cierre de trimestre. Entonces, bueno, pues esa es otra parte que ciertamente es desagradable.
¿Qué más? Bueno, pues que la labor de gestor, estrictamente el gestor, el que te tramita cosas, digamos, madre mía, vaya zona de bosque aquí, el que te tramita las cosas es bueno, es el típico trabajo que está condenadísimo a desaparecer. Es más, puta madre, cuando el sector de la asesoría fiscal esté completamente, no voy a decir automatizado, que por supuesto que también, sino que el tema de la facturación electrónica, la palabra más que automatizado es sincronizado con Hacienda. Y cuando eso pase, pues este sector está abocado a ser, la parte de gestoría, la parte de llevanza recurrente, está condenado a ser propiedad de fondos de inversión, porque se volverá más rentable por masa crítica, es decir, al trabajar por miles de clientes en lugar de hacer un rol especializado. Y simplemente quedarán más la figura del asesor estilo consultor, el que diseña estrategias fiscales y el que bueno, hace algo más que picar datos, introducir contabilidad de la forma en la que estás obligado a hacerla y ya está. Entonces, bueno, ciertamente esa es otra parte negativa para aquellos que estéis valorando introduciros en el sector. Esto, bueno, cierto es que lo estoy enfocando desde el lado del asesor emprendedor, no desde el asesor empleado, que esos fondos necesitarán muchos asesores fiscales que contratar. Así que, bueno, coged con perspectiva mis palabras, importante. Vaya sitito, Rocket, ¿vienes a saludar? Que en este vídeo me saludaste. Rocket. Hola, guapo. Que vaya paseíto hoy, Vaya paseíto, guapo. Seguimos. Ok, otro punto negativo. La legislación. ¡Uepa! Joder, este vídeo va a quedar. Es que estoy pasando una zona muy totalmente inclinada, y mirando al móvil de Pascuas en Ramos. La legislación, que diréis, bueno, pues como en tantas profesiones relacionadas con la legalidad y bueno, los impuestos, pues no. No, ¿sabéis por qué? Porque no solo es que cambie muy rápido, no solo es que no sea regulada o legislada por la Administración Central, sino que a menudo tengas que estar teniendo en cuenta las legislaciones de un montón de comunidades autónomas y si me apuras, impuestos locales, municipales. Pues ese no es el problema, que evidentemente ese está, pero como que lo aceptas desde fuera, ¿no? Como que dices, bueno, las reglas del juego, lo aceptas con deportividad, yo elegí meterme aquí, igual que en el bosque, y pues ya está. Pues no, el problema, como bien os digo, no es ese, por lo siguiente. Porque por muy encima que tú estés de la ley como asesor fiscal, por muy actualizado que estés, porque todos pagamos una pasta en bases de datos, en asociaciones que te mantienen actualizado, en revistas de actualización. En el caso de fiscal tenemos despachos de terceros. Por ahí. Bueno, voy a cruzar otra vez, que es mejor. ¿Ves? Los eucaliptos son una putada para los bosques, porque hacen que en el suelo no crezca nada, pero al menos es transitable. Mierda de consuelo. En fin, la cuestión. El puto problema de la legislación cambiante es la dificultad de interpretación. Madre mía, 1 minuto 40 para decir esto. La dificultad de interpretación de las normas, y eso es porque la redacción de las mismas, asumiendo que no estuviera hecha por incompetentes que intentamos asumirlo, solo te queda pensar que las redacciones son tan vagas, tan inconclusas, tan indeterminadas, con tal falta de claridad, que o son tontos o es a propósito, ¿no? La disyuntiva de siempre, negligencia o ignorancia. Bueno, pues si pensamos que es ignorancia, es gravísimo tener legisladores haciendo esto, y si pensamos que es negligencia, pues es más grave todavía, porque esa incertidumbre jurídica, esa inseguridad generada artificialmente, provoca muchos perjuicios al emprendedor español, y el intermediario de esos prejuicios es el asesor. Así que ciertamente es un sector complicado en este sentido. Seguimos entonces con las partes negativas o lo peor de ser asesor fiscal, que no he tenido que prepararme este vídeo porque la verdad que cuando trabajas en ello te sale solo. Y yo, que soy un quejica, siempre digo que soy un quejica muy consecuente, que hace cosas para cambiar aquello de lo que se queja, y solo así puedo legitimar el quejarme, que es algo muy criticado por la corriente estoica de hoy en día. La cuestión, más cosas negativas de ser asesor fiscal. Tenemos, bueno, vamos a hacer una recopilación porque la verdad que han sido varias. La primera, eres el punching bag de tu cliente.
El segundo es un sector que va a tender a ser propiedad de fondos de inversión en cuanto todo esté completamente automatizado. 3, legislación no solo cambiante, no solo atomizada, sino también difícilmente interpretable y que genera mucha inseguridad jurídica y mucha litigiosidad. Bueno, la verdad que para mí esa es ciertamente de las peores. Y bueno, ¿qué más podemos tener como putadas de ser asesor fiscal? Pues seguramente la ignorancia promedio del cliente. Y esto no es culpa del cliente, es natural. No se puede saber de todo, especialmente cuando va a tener un sistema fiscal que podría hacerse un simplex legislativo, podría pues podarse, adelgazar, hacer una liposucción al sistema tributario y que fuera mucho más sencillo para que los emprendedores no fiscalistas, que lo normal es que el empresario sepa de lo suyo, no sepa de fiscalidad, aunque os hagan falta unas nociones básicas que se han vuelto prácticamente obligatorias por esto que estoy explicando. Pero desde el punto de vista del asesor, esto es una incomodidad tremenda porque, pues bueno, más que la fiscalidad, la contabilidad que deriva en fiscalidad no es muy intuitiva si no eres del gremio. Entonces puede haber conceptos como la diferencia entre ingresos y gastos versus cobros y pagos, algo tan sencillo como eso, un montón de gastos que no suponen un desembolso efectivo de dinero, las amortizaciones, las provisiones, en general, provisiones de muchos tipos que se pueden hacer, reservas, etcétera, pues puede implicar que haya números verdes o números rojos en la PIG que no se trasladan en la caja, especialmente si es típico emprendedor, empresario ya más mayor. Muchas veces es como, aquí no os teño, ¿dónde están los cartos? Entonces, genera muchas situaciones desagradables, genera el tener que ser muy, muy, muy didácticos y el que muchas veces, el cliente yo creo que se queda con cara de no saber si le estás engañando o no, cuando nada más lejos de tu voluntad, evidentemente. Nosotros nos va mejor cuanto menos impuestos paga el cliente, más próspera va a ser su empresa, más va a crecer, más va a contratar y por tanto más de nuestros servicios va a necesitar. Así que ahí tenemos otra cuestión negativa de ser asesor fiscal. Y reflexionando, sobre todo los más jóvenes, sobre si este es el camino que queréis seguir. Y es muy importante, insisto, que hagáis la separación cuando escucháis este tipo de vídeos, este tipo de reflexiones de personas que tienen experiencia en el sector en el que estáis valorando entrar. Siempre el matiz de qué quieres ser. ¿Quieres ser el empresario, el que tiene la asesoría? ¿Quieres ser un asesor a secas? ¿Quieres ser un freelance que da servicio de especialidad a asesorías que no tienen el departamento del que tú eres especialista? Todo esto es muy importante que lo tengáis en cuenta los más jóvenes, porque desde luego la sociedad no os lo pone, no os lo pone nada fácil para ayudaros a elegir un camino vital importante y no dar pasos en falso y no tirar años de vuestras vidas. Así que la gente que ya hemos caminado esos caminos, metafóricamente y figuradamente, pues si os podemos ayudar en eso, genial. Venga, voy a pensar otra que con tanta dificultad me está ocupando RAM el atravesar el camino, porque, camino, esto ya no es camino ni nada, realmente. Pero bueno, ya se escuchan coches, por fin. Vale, otra parte negativa y por la que pueden quebrar los asesores fiscales son los potenciales litigios, es decir, la responsabilidad que asumes en el trabajo de asesorar fiscalmente a tus clientes. Esto lo podría poner en lo peor o en lo mejor, porque claro, a la mayoría os cagáis encima cuando os ponen un poco de responsabilidad, pero la realidad es que hay que tener muy claro hasta qué punto es extrapolable o derivable un error del cliente al asesor. Teniendo bien claro eso, actuando con buena fe y explicando las cosas a los clientes, este riesgo se reduce prácticamente a cero. ¿Pero por qué digo que esto podría ser en realidad parte positiva? Bueno, pues porque a más responsabilidad, más ingresos. Y el mismo proceso de seguridad fiscal hecho un autónomo que hace 40.000 al año, el mismo esfuerzo del asesor, digamos, pues si lo haces en una empresa que en vez de 40.000 al año hace pues 40 millones, tu remuneración y tu responsabilidad van a ser muy superiores en ese sentido. Así que bueno, esto no sé si lo pondría en lo malo o en lo bueno, porque para mí es bueno, pero en general suele ser algo que asusta mucho al asesor fiscal. Aunque bueno, yo creo que esto deriva más de la ignorancia de en qué circunstancias te pueden derivar una responsabilidad
no dolosa. Porque si es dolosa te jodes, o sea, tú mismo has generado la problemática. No sé cómo cruzar aquí, voy a dar un poco la vuelta. Ay, os iba a contar algo más a raíz de esto, pero es que el bosque me está distrayendo un montón para hacer el speech. El tema de la responsabilidad, bueno, nada, que es malo y que es bueno, de eso va a depender mucho de vuestro perfil. Para mí es bueno. Y eso sí, también te exige tener la credibilidad, la confianza y el bagaje profesional para poder cerrar ese tipo de clientes que evidentemente son mucho más difíciles de conseguir que un autónomo, pero a menudo también son bastante más cómodos, ¿ves? Eso es una parte... ¡Oh, qué gusto! Eso es una parte que podría ser también de las positivas. Según tu segmento de clientes, según tu target, pues digamos que el autónomo o la pyme, pues te van a llegar a la oficina con papeles físicos, te los van a plantar ahí en una montaña y ponte tú a picarlos. O bueno, hoy en día hay tecnologías OCR que escaneas y te localiza, o sea, te hace el asiento contable directamente. Pero vamos, en muchos casos son facturas hechas de aquella manera, que esto, como os decía, la facturación electrónica lo va a solucionar, pero hasta ahora ha venido siendo pues una odisea para los asesores fiscales. Entonces por eso digo que lo del target, ese target te da mucho más trabajo operativo, menos dificultad, menos responsabilidad, pero mucho más trabajo operativo, mientras que un cliente grande normalmente tiene su departamento contable interno y te dan todo bastante mascadito. Entonces es un trabajo que requiere mucho menos esfuerzo operativo y mucho más esfuerzo de planificación, estudio, verificación, etc. Entonces, bueno, esta parte tomaosla como os parezca bien. Hay otra cuestión que no pensaba meter porque realmente me parece que es una desventaja o un punto de lo peor que va a tender a desaparecer. Sin embargo, bueno, todavía muchas gestorías, asesorías funcionan de esta manera y es el trabajo excesivamente pues, repetitivo, ¿no? Como os decía, hay tecnologías ahora OCR, hay IAs de contabilidad, pero, iba a decir hasta hace muy poco, todavía sigue habiendo muchos negocios que funcionan pues picando datos. Es decir, teniendo una, dos, tres personas picando datos contables todo el día. Y esto, pues bueno, para el asesor emprendedor tiene un componente de coste laboral que a mí no me encanta, y para el que los pica, pues tiene un coste en forma de trabajo mecánico y repetitivo. Cuando era más chaval me parecía un horrible. Bueno, se entiende, ¿no? Horroroso, horrible esta cuestión, y sin embargo ahora voy entendiendo que quizás en mí siga siendo así, pero que para muchas personas esto no es malo necesariamente. Así que tomaoslo como queráis, pero otra cosilla a tener en cuenta. Y a continuación voy a ir cerrando el vídeo con la última y quizás para mí más importante parte negativa de ser asesor fiscal. Bueno, y el provisionalmente, salvo que se me ocurra otro último punto de lo peor de ser asesor fiscal y por extensión del vídeo, es que tú juegas en una posición que es como que eres el aliado del cliente, pero eres el encargado de trasladarle las putadas de su enemigo, con muchísimas comillas, pero en este foro me podéis entender. Y eso te pone en una posición en la que muchas veces el aparente enemigo va a ser tu cliente, o tú para él. Y esto es complicado, porque, claro, tú eres matemático o eres informático y no hay tantos grises, ¿no? Hay blanco o negro, es más binario. Esto está bien o está mal, es dualista. Lo tienes claro, sí, no, 0, 1. Sin embargo, en la asesoría fiscal, lo que está en los dos extremos del sí y el no es poco. Sería como una especie de campana de Gauss invertida. Todo lo que hay en el medio, toda esa zona gris, es indeterminada. Y el cliente dice, pero a ver, no me contestes depende, no me contestes quizás, dime, ¿está bien o está mal? Y yo te diré, bienvenido al mundo de los negocios, de la fiscalidad y de la burocracia. No se sabe. Por eso es tan importante que los asesores participemos en muchos foros, que pongamos en común experiencias. Oye, a un cliente mío le pasó esto, a otro le dieron por válido esto. Entonces, para que lo entendáis en pequeñito, pues por ejemplo, como asesor, le dices a tu cliente que no se puede deducir una factura. Y el cliente, que pongamos que sea informado mínimo, dirá, coño, pero aparte de los requisitos formales, evidentemente, el requisito principal, conceptualmente, es que ese gasto, cuya factura me estoy queriendo deducir, esté directamente relacionado con los ingresos. Y, pues, por ejemplo, un dentista que viaja a Bilbao a hacer una formación y se deduce el vuelo, el hotel y la formación.
y resulta que le dicen que no, que la formación sí, el vuelo y el hotel no. ¿Qué sentido tiene? Pero si se lo han hecho tus últimos 10 clientes, al 1/10 le dices que no se la puede decir. Y vas a generar ese tipo de momentos, no solo incómodos, sino además profundamente injustos, porque son injustos, con tu cliente. Por eso creo que nos han dejado un montón de campo libre a los asesores de nueva generación, podemos decir, donde no es que sepamos más que los anteriores, bueno, de internacional sí, evidentemente, pero no de lo clásico, aunque evidentemente hay gestorías que no se actualizan y bueno, ese caso no lo voy a poner aparte, ¿vale? Vamos a estar hablando en cualquiera de los casos de gente competente, hablemos de tradicional o de digital. Y un poco la premisa es tratar al cliente como un adulto. Oye, mira, la situación es esta. Nosotros creemos que esto es correcto y que además lo podrías defender en un tribunal. Pero que sepas que para Hacienda no va a valer y que te lo van a echar abajo. ¿Qué pasa? Que como bien sabéis, los que me sigáis y quienes estéis viendo este vídeo, esto lo sabéis de sobra, pues Hacienda no necesita tener razón para joderos. Porque si Hacienda dice que no, va a ser que no durante toda la fase administrativa. Requerimiento, protesta, luego inspección, te levantan el acta, te hacen una liquidación y te dicen que les debes no sé cuánta pasta con la que tú no estás de acuerdo. Y dices, bueno, pues voy al juzgado. ¿Cuál es el problema? Que para ir al juzgado tú tienes que depositar la pasta que te piden. Pagar abogados, esperar unos cuantos años y si eso, pues recuperar el dinero que te retuvieron en concepto de garantía. Es como una especie de mordida. Además, los asesores tienen incentivos a hacer esto, porque reciben una serie de bonus por actas levantadas, por liquidaciones practicadas. Y si luego ganas en un juzgado, ellos, como bien sabéis, pues no lo pierden. Y esto pone al emprendedor en una posición en la que siempre hay una espada de Damocles sobre su cabeza. Y siempre puede ser soltada o no soltada. ¿Te caerá encima o no te caerá encima? Bueno, pues no lo sabes. Entonces, tratar al cliente como un adulto implica esto, decirle, oye, mira, que sepas que esta es la situación y que a lo mejor puedes tener que pleitear para poner en valor tus derechos. ¿Quieres o no quieres? Porque la realidad es que cuando yo explico esto, todo el mundo se da golpes en el pecho. Pues yo voy a juicio, seguro, no sé qué, les den por culo, hijos de puta, tal. Y digo, bien, el problema es que llega el día en el que tras un año de inspección, intercambiando notificaciones y pidiéndote documentación y diciéndote de qué color son tus calzoncillos, pues te encontrarás con que si te van a reclamar un par de kilos, pues se van a sentar contigo, si es que lo hacen presencialmente y tienen esa decencia que antaño había, y te van a decir, mira, te vamos a pedir 100 y algo mil pavos de regularización, otros tantos de sanción, intereses de demoras, recargos, bla, 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 bla. Pero si me pagas ahora, esto os recordará os voy a hacer una oferta que no podréis rechazar. Te dicen, vale, 2 kilos. Los empantanas aquí durante 7 años, te gastas unos cuantos miles más en abogados que no vas a recuperar, aunque condenasen a la administración en costas, lo cual es altamente improbable. Y luego ya si eso recuperas tus 2 millones en 2031, cuando ya no te sirvan para nada o tu negocio haya quebrado porque no has tenido esa liquidez o lo que sea. Que bueno, también se pueden, iba a decir, aportar garantías bancarias, pero esto no es tan habitual, la verdad, y tienes que ser extremadamente solvente para que el banco y la liquidación baja en relación a tu patrimonio empresarial para que el banco te lo acepte. Entonces, bueno, en la práctica estás cogido de pies y manos, por no decir atado por los cojones. Entonces, en la práctica, cuando te piden 2 millones, luego te dicen, oye, mira, puedes pasar por todo esto o puedes pagarme 400.000 euros y aquí paz y después gloria. Y adivinad qué hacen todos esos que se daban golpes en el pecho. Claro que sí, joder, pagar. Y digo claro que sí porque lo entiendo. Y porque yo voy a ser una excepción en ese sentido, porque el día que me intenten protestar a mí algo en fase administrativa que tengo extremadamente cubierto, voy a estar tan seguro de que voy a ganar que pienso ir a ese juicio sin grilletes en los tobillos, porque no me podrán coger nada en España y se tendrán que aguantar y será el único juicio justo en el ámbito fiscal, porque podré defenderme y si pierdo será cuando tenga que pagar, pero no antes. Entonces esa es una parte que, aunque es una putada para el emprendedor, en la práctica hace muchísimo más difícil el trabajo del día a día del asesor y además lo hace injusto y te hace sentir que formas parte de la puta mafia extorsionadora del Estado. Porque es como, ¿y qué le hacemos? Bueno, pues ese qué le hacemos fue lo que a mí me empujó tanto a irme a nivel personal como a crear Fixcal a nivel empresarial. Así que, sin duda, un tema muy a tener en cuenta para los que estéis valorando entrar en este sector. Y nada, voy a grabar la conclusión y a relajar el hombrito, que ya lo tengo echando fuego, o ácido láctico, pero se siente igual.
Vamos a ir entonces finalizando el vídeo, lo cual va a coincidir con la finalización de mi paseo, que bueno, espero que no se haya hecho muy incómodo de ver el vídeo. No sé cuánto he ido botando con la mano, aunque esto se supone que tiene estabilizador. Por aquí tenemos algunos agradables paisajes y bueno, simplemente decirte, por recopilar un poquito o concluir lo que hemos ido hablando en el vídeo, no te hagas asesor fiscal si tienes poca tolerancia a la incertidumbre. No te hagas, voy a ir cambiando así que si no se me ve fatal. No te hagas asesor fiscal si tienes baja tolerancia a la presión y al estrés. Ni de coña. No te hagas asesor fiscal si quieres un trabajo cómodo, equivalente o extrapolable al de un funcionario, porque vas a tener que estar estudiando constantemente, porque la legislación cambia constantemente. Y bueno, hay una parte positiva, fijaos, que me doy cuenta de que no he comentado, y es que eres una commodity para el cliente, en el sentido de que, si bien el gestor puro, quiero decir, si bien puede que no aporte demasiado valor porque no hay demasiado que hacer en muchos casos, o para muchos tipos de negocios, sobre todo los más tradicionales, pues hostelería, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, negocio que haya, negocio que necesita un asesor, un gestor, mejor dicho. Entonces, sí o sí, te van a necesitar. Aunque si mi predicción de que este es un gremio condenado a ser propiedad de gigafondos, pues esto pues ya de poco te sirve. Pero vamos, con baja tolerancia a la frustración y al estrés y a la presión, vas a estar jodido y vas a ser profundamente infeliz. Más allá de esto, si todo lo que he comentado en el vídeo pues no te ha echado para atrás y te sigue interesando luchar contra el Estado, si quieres ser parte de este, bueno, no voy a decir ejército, pero sí de este movimiento que queremos cambiar, no la fiscalidad, porque no podemos tocar las leyes, pero sí el enfoque de los empresarios hacia ella y entender que, pues bueno, sí, a veces toca cambiarse de país, a veces toca complicar la estructura, pero hay que evaluar cuánto de eso, quiero decir, me explico. A muchas personas se les hace bola marcharse y desean profundamente prosperar. Y joder, parece que a veces el marcharse sea como una especie de condena de por vida. Y simplemente quiero finalizar el vídeo diciendo, oye, ¿cuán distinta sería tu vida si durante 2 o 3 años tuvieras potencialmente el doble de ingresos? ¿Cuánto podrías reinvertir el primer año para que el segundo no sea el doble real, sea más del doble por el efecto compuesto de lo que has podido reinvertir? Volver a tu país de alta presión fiscal cuando ya has generado un patrimonio, cuando vives de rentas en un sentido fiscal, cobras mucho dividendo, cobras otro tipo de rendimientos que van a la base del ahorro, que no solo es más baja que el IRPF normal, sino que además, pues bueno, no implica seguridad social, hasta 200.000 euros pagas un 23 al año, que no está nada mal. Entonces, os insto a muchos, sobre todo, iba a decir sobre todo emprendedores, no tanto asesores, asesores también, joder. O sea, ¿por qué pensáis que un asesor no puede serlo desde el exterior? ¿Hay algo que os lo impida? ¿El certificado digital no funciona o qué pasa? Entonces, insisto, a modo de conclusión, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no os haya echado demasiado para atrás y si lo ha hecho, pues me alegro, porque es lo que tenía que ser. Y si no eres potencial asesor fiscal, y si eres cliente, espero que esto te ayude un poco más a empatizar con tu asesor y a entender que nos movemos en unos terrenos muy poco sólidos, de mucha incertidumbre jurídica y que estamos con vosotros, que somos vuestros aliados, no vuestros enemigos. Y aunque a veces seamos portadores de malas noticias, tenéis que entender que vuestro bien es el nuestro y que ningún asesor quiere que le vaya mal a sus clientes, ningún asesor, ni si me apuras, ni ningún otro gremio. Entonces, sin mucho más que añadir, por no alargarme demasiado, os mando un besito, que ya estamos llegando a casa, ya falta poco, y nos vemos el domingo que viene. O bueno, que nunca hago call to actions. Seguidme en Instagram, que no sé hasta qué punto los que estáis aquí son los que ya me seguís en Instagram, pero bueno, que sepáis que mi día a día, aunque llevo una temporadita un poco menos prolífico, pero no mi día a día, sino lo que quiero compartir en el día a día lo hago en Instagram, no una vez a la semana. Entonces, seguidme ahí también y nos vemos, si no allí, el siguiente domingo.